En una bulliciosa estación de tren, donde el vaivén de pasajeros y el sonido de las locomotoras crean un ritmo constante, vivía un mendigo. Este hombre, cuyo nombre nadie recordaba, había hecho de la estación su hogar y de los trenes su fuente de supervivencia. Cada día, se apostaba cerca de los andenes, esperando que los viajeros se compadecieran de él y le dieran algunas monedas. Su vida era sencilla, pero monótona. Extendía la mano, recibía lo que podía y con eso llenaba su estómago. No había mucho más en su rutina, solo el constante pedir y recibir, sin preguntarse si había algo más que pudiera hacer. La estación era su mundo, y los pasajeros, su única esperanza de subsistir. Pero algo estaba a punto de cambiar en su vida, algo que ni él mismo podía imaginar. Un día, mientras el mendigo hacía su ronda habitual entre los vagones del tren, algo llamó su atención. Entre la multitud de pasajeros, destacaba un hombre alto, elegantemente vestido con un traje impecable y zapatos relucientes. El mendigo lo observó con curiosidad y pensó: este hombre debe ser muy rico. Seguro que si le pido, me dará una buena limosna. Con esa esperanza, se acercó a él y extendió su mano, esperando recibir unas monedas. Pero la respuesta del hombre no fue la que él esperaba. En lugar de darle dinero, el hombre lo miró fijamente y, con una voz calmada pero firme, le dijo: siempre estás pidiendo, pero ¿alguna vez das algo a cambio? El mendigo se quedó perplejo. Nunca antes alguien le había hecho esa pregunta. Señor, yo soy un mendigo. Solo sé pedir. No tengo nada que dar, respondió con humildad. El hombre alto, sin inmutarse, continuó: si no tienes nada que ofrecer, entonces no tienes derecho a pedir. Yo soy un comerciante, y creo en el intercambio. Si me das algo, yo te daré algo a cambio. Dicho esto, el hombre subió al tren y se fue, dejando al mendigo con una pregunta que resonaba en su mente. ¿Qué puedo dar yo, si no tengo nada? Esas palabras no lo abandonaron. El mendigo comenzó a reflexionar profundamente. Por primera vez, se cuestionó su forma de vida. ¿Era justo solo recibir sin dar nada a cambio? Había algo, por pequeño que fuera, que él pudiera ofrecer. La semilla de un cambio había sido plantada, y aunque no sabía cómo, algo dentro de él comenzaba a transformarse. Las palabras del hombre alto no dejaban de dar vueltas en la mente del mendigo. Sentado en su rincón habitual de la estación, comenzó a cuestionarse su forma de vida. ¿Es esto todo lo que puedo hacer? ¿Solo pedir y recibir, sin aportar nada?, se preguntaba. Por primera vez, se sintió incómodo con su propia existencia. No era solo hambre lo que sentía ahora, sino una especie de vacío que no podía llenar con monedas o comida. Entonces, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. A partir de ese momento, no solo pediría limosna, sino que también daría algo a cambio. Si quiero recibir, debo aprender a dar, pensó. Pero ahí surgió el problema. ¿Qué podía ofrecer él? ¿Un mendigo que no tenía más que la ropa que llevaba puesta? Se quedó horas pensando, observando a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera servir como un gesto de reciprocidad. Las paredes de la estación, los bancos, los pasajeros apresurados, nada parecía útil. No tengo dinero, ni objetos valiosos, ni siquiera habilidades especiales, se lamentó. Pero no se dio por vencido. Sabía que, si quería cambiar su vida, debía encontrar una manera de dar, por pequeña que fuera. Y entonces, como si el universo le hubiera escuchado, su mirada se posó en algo que siempre había estado allí, pero que nunca antes había valorado: las flores silvestres que crecían cerca de los rieles. Eran simples, humildes, pero tenían un color y una belleza que podían alegrar a cualquiera. ¿Y si les doy flores a cambio de su limosna?, pensó. La idea le pareció tan sencilla que casi la descartó, pero algo en su interior le decía que valía la pena intentarlo. Así, con un nuevo propósito, el mendigo se levantó y comenzó a recolectar aquellas flores. No sabía si funcionaría, pero estaba decidido a probar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta pequeña acción podría cambiar su destino. Un día, mientras el mendigo estaba sentado en su rincón habitual, algo llamó su atención. Cerca de los rieles, entre el gris del cemento y el metal,
Crecían pequeñas flores silvestres. Eran simples, pero tenían un color y una frescura que contrastaban con el entorno. El mendigo las observó por un momento, y de pronto, una idea brilló en su mente. ¿Y si les doy estas flores a cambio de la limosna? La idea le pareció tan sencilla que casi la descartó, pero algo en su interior le decía que valía la pena intentarlo. Sin pensarlo dos veces, se acercó a las flores y comenzó a recolectarlas con cuidado. Las arrancó una por una, sintiendo su textura y su aroma. «Esto es lo que puedo dar», pensó, y una sonrisa se dibujó en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, el mendigo se acercó a los pasajeros con una nueva actitud. En lugar de solo extender la mano, les ofrecía una flor junto con su petición de limosna. «Señor, señora, ¿quieren una flor a cambio de su generosidad?», decía con una voz más firme y esperanzada. La reacción de la gente fue sorprendente. Muchos se detenían, sorprendidos por el gesto. Algunos sonreían, otros se emocionaban al recibir aquel pequeño detalle. «¡Qué bonito!», decían algunos, mientras colocaban la flor en sus solapas o la guardaban en sus bolsillos. Y, casi sin darse cuenta, comenzaron a darle más limosna de lo habitual. El mendigo notó que, cuando ofrecía una flor, las personas no solo le daban dinero, sino que lo hacían con una sonrisa. Algunos incluso le decían, «Gracias», algo que nunca antes había escuchado. Aquellas flores, tan simples y humildes, estaban generando algo mágico: conexión, gratitud y reciprocidad. Con el tiempo, el mendigo comenzó a recolectar más flores cada día, asegurándose de tener suficiente para todos. La gente empezó a reconocerlo, no solo como el mendigo de la estación, sino como aquel hombre que regalaba flores. Y, aunque no lo sabía aún, este pequeño gesto estaba cambiando no solo su vida, sino también la forma en que los demás lo veían. Las flores se convirtieron en un símbolo de su transformación. Ya no era solo alguien que pedía, sino alguien que daba. Y en ese dar, encontró algo que nunca antes había tenido: dignidad y propósito. Un día, mientras el mendigo recorría los vagones del tren ofreciendo sus flores a los pasajeros, sus ojos se encontraron con una figura familiar. Era el mismo hombre alto y bien vestido que, tiempo atrás, lo había hecho cuestionarse su forma de vida. El corazón del mendigo latió con fuerza, pero esta vez no era por nerviosismo, sino por emoción. Con determinación, se acercó a él y, con una sonrisa, le extendió una flor. «Señor, hoy tengo algo que ofrecerle. ¿Aceptaría esta flor a cambio de su generosidad?», dijo el mendigo, con una voz que ahora transmitía confianza. El hombre alto lo miró, sorprendido al principio, pero luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Tomó la flor, la observó por un momento y luego metió la mano en su bolsillo para darle unas monedas. «Vaya, parece que has entendido la lección», dijo con aprobación. «Hoy no eres el mismo mendigo que conocí. Hoy te has convertido en un comerciante». Esas palabras resonaron en el mendigo como un eco poderoso. «Un comerciante», repitió mentalmente. Nunca antes se había visto a sí mismo de esa manera. Siempre había pensado que era un mendigo, alguien que solo podía recibir. Pero ahora, con una flor en la mano del hombre alto y unas monedas en la suya, comenzó a sentir que algo había cambiado. El hombre alto continuó: «El trueque es la base de todo negocio. Das algo de valor y recibes algo a cambio. Así es como funciona el mundo. Y tú, amigo mío, has dado el primer paso». Luego, se despidió con un gesto amable y se perdió entre la multitud del tren. El mendigo se quedó allí, parado en el pasillo del vagón, sintiendo que algo dentro de él se había transformado. Ya no se veía como un simple mendigo, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Las flores no eran solo flores, eran un símbolo de su esfuerzo, su creatividad y su deseo de cambiar. A partir de ese momento, comenzó a pensar en sí mismo de otra manera. «Soy un comerciante», se decía, y esa idea lo llenaba de orgullo y motivación. Ya no dependía únicamente de la caridad de los demás. Ahora tenía algo que ofrecer, algo que la gente valoraba, y eso lo hacía sentir vivo, útil y, sobre todo, digno. El segundo encuentro con el hombre alto no solo confirmó que estaba en el camino correcto, sino que también le dio una nueva identidad. Ya no era el mendigo de la estación,
Era un hombre que había descubierto el poder de dar y recibir, y estaba listo para seguir construyendo su futuro desde allí, con la semilla de la transformación ya plantada en su mente. El mendigo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejaría de mendigar y se convertiría en un vendedor de flores. Ya no quería depender de la caridad de los demás. Quería construir algo propio, algo que le diera dignidad y propósito. Usando el dinero que había ahorrado de las limosnas que recibía a cambio de sus flores, dio el primer paso hacia su nuevo futuro. Fue al mercado local y compró más flores, esta vez de diferentes tipos y colores. Ya no dependía solo de las flores silvestres que crecían cerca de la estación. Ahora tenía un pequeño inventario que podía ofrecer a los pasajeros. Al principio, su negocio era modesto. Llegaba temprano a la estación, colocaba sus flores en una cesta y las ofrecía a los viajeros con una sonrisa. «Flores frescas, lleve una para alegrar su día», decía, y la gente respondía con entusiasmo. Las flores se convirtieron en un pequeño lujo que muchos pasajeros no podían resistir. Con el tiempo, su negocio comenzó a crecer. Los pasajeros no solo compraban flores para ellos mismos, sino que también las llevaban como regalos para sus seres queridos. El mendigo, ahora convertido en comerciante, notó que su esfuerzo estaba dando frutos. Comenzó a ahorrar más dinero, a comprar flores en mayor cantidad y a explorar nuevas formas de presentarlas. Pronto, su pequeña cesta de flores se convirtió en un puesto fijo en la estación. Decoró su espacio con colores vivos y aromas frescos, atrayendo a más clientes. La gente comenzó a reconocerlo no como el mendigo de antes, sino como el vendedor de flores de la estación. Su reputación creció, y con ella, su negocio. Con determinación y trabajo duro, el exmendigo expandió su negocio más allá de la estación. Comenzó a vender flores en eventos, bodas y celebraciones. Su historia de superación inspiró a muchos, y su negocio floreció tanto como las flores que vendía. Lo que había comenzado como un simple gesto de reciprocidad se había convertido en una próspera empresa. El mendigo ya no era un mendigo, era un exitoso comerciante de flores, un hombre que había transformado su vida gracias a su esfuerzo, su creatividad y su voluntad de dar antes de recibir. Y así, entre pétalos y aromas, el mendigo encontró no solo un sustento, sino también una nueva identidad. Había descubierto que, cuando das algo de valor al mundo, el mundo te devuelve algo aún mayor, la oportunidad de reinventarte y alcanzar tus sueños. 6 meses después de aquel segundo encuentro que lo había marcado tan profundamente, el exmendigo, ahora un próspero comerciante de flores, se encontraba en la estación de tren, pero esta vez no para pedir limosna, sino para viajar a otra ciudad y expandir su negocio. Vestido con un traje elegante y con una maleta llena de muestras de sus flores, caminaba con paso firme por los andenes. De repente, entre la multitud, reconoció una figura familiar. Era el hombre alto, aquel que tiempo atrás le había hecho cuestionar su forma de vida. El comerciante se acercó a él con una sonrisa amplia y le extendió la mano. «¿Me recuerda?», preguntó con calidez. El hombre alto lo miró con curiosidad al principio, pero luego sus ojos se iluminaron de asombro. «Tú eres el mendigo que regalaba flores», exclamó, reconociéndolo. «Pero, mírate, qué transformación». El exmendigo asintió con gratitud. «Sí, soy el mismo. Gracias a usted, mi vida cambió por completo. Sus palabras me hicieron ver que podía ser más que un mendigo. Me enseñó el valor de dar y recibir, y eso me llevó a construir todo esto», dijo, señalando su maleta llena de flores y su aspecto próspero. El hombre alto sonrió, visiblemente emocionado. «No fui yo quien cambió tu vida. Fuiste tú quien decidió actuar. Solo te mostré una verdad que ya estaba dentro de ti», respondió con humildad. El comerciante asintió, sintiendo una profunda gratitud. «Aún así, le debo mucho. Usted me hizo ver que no era solo un mendigo, sino alguien con algo valioso que ofrecer. Y eso me dio la fuerza para cambiar». Los dos hombres se dieron un apretón de manos, un gesto que simbolizaba no solo un reencuentro, sino también el cierre de un ciclo. El hombre alto, con una sonrisa de satisfacción, le deseó buena suerte en su viaje y en su negocio. «Sigue adelante, amigo. El mundo es tuyo», le dijo antes de despedirse. El exmendigo, ahora un exitoso comerciante,
Subió al tren con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Miró por la ventana mientras el tren partía, recordando cómo todo había comenzado con una simple pregunta y un puñado de flores. Sabía que su vida ya nunca sería la misma, y que, gracias a aquel hombre, había descubierto que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y así, entre flores y recuerdos, el exmendigo siguió su camino, llevando consigo una lección que nunca olvidaría. Cuando das algo de ti al mundo, el mundo te devuelve algo aún más grande. Esta historia es mucho más que la transformación de un mendigo en un comerciante exitoso. Es un recordatorio poderoso de que el cambio comienza en nuestra mente. El mendigo no cambió su vida porque alguien le regalara dinero o oportunidades, sino porque decidió cambiar su forma de pensar. Dejó de verse como una víctima de las circunstancias y comenzó a creer en su capacidad para crear algo valioso. El éxito, al final, no depende de lo que tenemos, sino de cómo pensamos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Uno de los mensajes más profundos de esta historia es el poder de la reciprocidad. El mendigo aprendió que no se trata solo de recibir, sino de dar. Cuando comenzó a ofrecer flores a cambio de limosna, no solo estaba dando un objeto, sino que estaba creando un intercambio de valor. Este simple acto de dar lo conectó con los demás de una manera más significativa y le permitió recibir no solo dinero, sino también respeto y gratitud. La vida, en esencia, es un ciclo de dar y recibir, y cuando entendemos esto, todo comienza a fluir de manera más natural. Pero quizás la lección más importante es que el éxito no está fuera de nosotros, sino dentro. El mendigo no necesitó riquezas ni recursos extraordinarios para cambiar su vida. Solo necesitó cambiar su mentalidad. Dejó de creer que era un mendigo y comenzó a verse como un comerciante, alguien con algo valioso que ofrecer. Esta transformación interna fue la chispa que encendió todo lo demás. Nos enseña que, si queremos alcanzar el éxito, primero debemos creer que somos capaces de lograrlo y valorarnos lo suficiente como para dar el primer paso. En resumen, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos atrapados en una mentalidad que nos limita? ¿Estamos dispuestos a dar antes de recibir? ¿Nos valoramos lo suficiente como para creer que merecemos algo mejor? El éxito no es un destino lejano. Es un camino que comienza en nuestra mente y se construye con acciones concretas. Si cambiamos nuestra forma de pensar y nos atrevemos a dar, el mundo nos devolverá algo aún más grande: la oportunidad de ser quienes realmente queremos ser. La historia del mendigo que se convirtió en un próspero comerciante de flores nos deja una conclusión clara y poderosa. El éxito no está determinado por las circunstancias en las que nos encontramos, sino por la actitud que adoptamos y la mentalidad que cultivamos. El mendigo no tenía recursos, ni privilegios, ni oportunidades especiales. Lo único que tenía era la voluntad de cambiar y la determinación de dar algo de valor a los demás. Y eso fue suficiente para transformar su vida por completo. Esta historia nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿cómo estamos pensando? ¿Nos vemos como víctimas de las circunstancias o como creadores de nuestro propio destino? El mendigo nos muestra que, cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra realidad. Dejó de creer que estaba condenado a pedir limosna y comenzó a verse como alguien capaz de ofrecer algo valioso. Ese cambio de mentalidad fue el motor que lo llevó a construir un negocio exitoso y a encontrar un propósito en su vida. Pero la lección no termina ahí. También nos enseña que el éxito no es un camino solitario. El mendigo no lo logró solo. Lo hizo gracias a las palabras de un hombre que lo inspiró y a la generosidad de quienes valoraron sus flores. Esto nos recuerda que, cuando damos algo de nosotros al mundo, el mundo nos devuelve algo a cambio. La reciprocidad es una fuerza poderosa que nos conecta con los demás y nos ayuda a crecer. En última instancia, esta historia es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué podemos dar? ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para alcanzar nuestros sueños? El éxito no es un regalo que cae del cielo. Es el resultado de una actitud positiva, una mentalidad abierta y la disposición a dar antes de recibir. Si el mendigo pudo transformar su vida con tan poco, ¿qué podríamos lograr nosotros si nos atrevemos a pensar en grande y a actuar con determinación? Así que, la próxima vez que te sientas atrapado o limitado por las circunstancias, recuerda esta historia. Cambia tu forma de pensar, valórate a ti mismo y date la oportunidad de dar algo al mundo. Porque, como el mendigo descubrió, el éxito no está en lo que tienes,
sino en lo que decides hacer con lo que tienes. Y ese poder, querido lector, está en tus manos.